En la iglesia y fuera de la iglesia también, decimos muchas cosas sin pensar en lo que estamos diciendo. En el credo, por ejemplo, decimos, creo en el perdón de los pecados. Yo he estado años diciéndolo antes de preguntarme por qué aparece en el credo. De primeras no parece que merezca demasiado la pena profundizar en ello. Si uno es cristiano, pensaba, por supuesto que cree en el perdón de los pecados. Sobra decirlo. Sin embargo, parece ser que quienes compilaron el credo consideraron que era una parte de nuestra fe que debíamos recordar cada vez que fuésemos a la iglesia. Y he empezado a descubrir que, por lo que a mí respecta, tenían razón. Creer en el perdón de los pecados no es ni mucho menos tan fácil como yo pensaba. Creer en ello de verdad es una de esas cosas que pierden lustre fácilmente si no procuramos sacarles brillo. Creemos que Dios perdona nuestros pecados, pero también que no lo hará si nosotros no perdonamos los pecados que otros cometen contra nosotros. No hay lugar a dudas sobre la segunda parte de esta afirmación. Está en el Padre Nuestro. El Señor lo expuso con rotundidad. Si no perdonamos, no se nos perdonará. No hay nada en su doctrina más claro que esto y no existen excepciones. No dice que tengamos que perdonar los pecados de los demás siempre que no sean demasiado horribles o siempre que existan circunstancias atenuantes, ni nada de este tenor. Hemos de perdonarlos todos, al margen de lo perversos y lo mezquinos que sean, y de la frecuencia con que se repitan. Si no lo hacemos, a nosotros no se nos perdonará ninguno. A mí me parece que solemos equivocarnos tanto con relación al perdón de nuestros pecados por parte de Dios, como al perdón que se nos pide que concedamos a los pecados ajenos. Empecemos por el perdón de Dios. Me he dado cuenta de que muchas veces, cuando creo estar pidiendo a Dios que me perdone, en realidad, si me examino detenidamente, le estoy pidiendo algo muy distinto. No le estoy pidiendo que me perdone, sino que me excuse. Sin embargo, hay todo un mundo de diferencia entre perdonar y excusar. Perdonar significa, sí, has hecho tal cosa, pero acepto tu petición de perdón. Nunca te lo reprocharé y entre nosotros todo volverá a ser exactamente igual que antes. Y excusar significa, comprendo que no lo pudiste evitar o que no tenías intención de hacerlo. En realidad, no eres culpable. Si de verdad no tenemos ninguna culpa, no hay nada que perdonar. En este sentido, perdonar y excusar son casi contrarios. Naturalmente, tanto entre Dios y el hombre, como en miles de casos, entre un hombre y otro puede haber una mezcla de ambas cosas. Una parte de lo que a primera vista parecía pecado, resulta que en realidad no es culpa de nadie y se excusa. Lo que se perdona es la parte restante. Si tuvieras una excusa perfecta, no necesitarías perdón. Si toda tu acción requiere perdón, no hay excusa para ella. El problema es que muchas veces lo que llamamos pedir perdón a Dios consiste en realidad en pedir a Dios que acepte nuestras excusas. Lo que nos lleva a cometer este error es que normalmente existe cierta porción de excusa, algunas circunstancias atenuantes. Estamos tan ansiosos de señalárselas a Dios y a nosotros mismos que tendemos a olvidar lo realmente importante, es decir, la parte que queda, esa parte que las excusas no incluyen, la parte inexcusable pero, gracias a Dios, no imperdonable. Y si lo olvidamos, nos iremos imaginándonos que nos hemos arrepentido y hemos sido perdonados cuando lo que ha ocurrido en realidad es que nos hemos quedado satisfechos con nuestras propias excusas. Las excusas pueden ser muy malas. A nadie le resulta demasiado difícil sentirse satisfecho consigo mismo. Para este peligro existen dos remedios.
Uno consiste en recordar que Dios conoce todas las excusas reales mucho mejor que nosotros. Si de verdad existen circunstancias atenuantes, no hay que temer que las ignore. Más de una vez conocerá muchas excusas que a nosotros nunca se nos han ocurrido. Por eso, después de morir, las almas humildes recibirán la agradable sorpresa de descubrir que en determinadas ocasiones han pecado mucho menos de lo que pensaban. Dios excusará todo lo que sea realmente excusable. Lo que hemos de presentarle nosotros es la parte inexcusable, el pecado. Lo único que hacemos cuando le hablamos de todas las partes que, según nosotros, pueden ser excusadas es perder el tiempo. Cuando vas al médico, le enseñas la parte de ti que está mal. Por ejemplo, un brazo roto. Sería una pérdida de tiempo que te pusieras a explicarle que las piernas, los ojos y la garganta están bien. Puede ser que te equivoques, pero en cualquier caso, si de verdad están bien, el médico lo sabrá. El segundo remedio consiste en creer real y verdaderamente en el perdón de los pecados. Buena parte de nuestro afán por poner excusas procede de no creer de verdad en Él, de pensar que Dios no volverá a aceptarnos mientras no le presentemos alguna clase de alegato en nuestro favor. Pero eso no sería perdonar. El auténtico perdón significa mirar fijamente nuestro pecado, ese pecado que queda una vez aplicada la condescendencia. Verlo en todo su horror, su suciedad, su intención y su malicia, y aún así reconciliarse con el hombre que lo ha cometido. Eso y solo eso es el perdón, y lo podemos recibir de Dios si se lo pedimos. Cuando se trata de perdonar a los demás, ocurre en parte lo mismo y en parte algo diferente. Ocurre lo mismo porque tampoco en este caso perdonar significa excusar. Hay muchos que creen que sí. Creen que si les pides que perdonen a alguien que les ha engañado o maltratado, estás intentando convencerles de que en realidad no ha habido engaño o maltrato. De ser así, no habría nada que perdonar. Y siguen diciendo, te repito que ha roto una promesa solemne. Exacto, eso es precisamente lo que tienes que perdonar. Lo cual no quiere decir que tengas obligación de creer en su próxima promesa. Quiere decir que tienes que hacer todo lo posible por eliminar cualquier regusto de rencor que haya en tu corazón, cualquier deseo de humillarle, de hacerle daño o de vengarte. La diferencia entre este caso y aquel en que pides perdón a Dios es la siguiente. Cuando se trata de nosotros, aceptamos las excusas con demasiada facilidad. Cuando se trata de otros, no las aceptamos con suficiente facilidad. En el caso de mis pecados, es muy probable, aunque no seguro, que las excusas no sean tan buenas como creo. En el caso de los pecados que otros han cometido contra mí, es muy probable, aunque no seguro, que las excusas sean mejores de lo que creo. Por eso hay que empezar por fijarse en todo aquello capaz de revelar que el otro no ha tenido tanta culpa como pensábamos. No obstante, aunque sea absoluta y plenamente culpable, aún así tenemos que perdonarle. Y si un 99% de la culpa aparente puede justificarse con excusas realmente buenas, el problema del perdón empieza con ese 1% de culpa restante. Excusar lo que de verdad puede proporcionar buenas excusas no es caridad cristiana, es simplemente justicia. Ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo que hay de inexcusable en ti. Esto es algo que cuesta. Quizá no cueste tanto perdonar una única ofensa grave, pero ¿cómo perdonar las constantes provocaciones de la vida diaria? Perdonar una y otra vez a la suegra dominante, al esposo tirano, a la esposa gruñona, a la hija egoísta, al hijo mentiroso. Solo podemos hacerlo, creo yo, recordando cuál es nuestra posición,
dando sentido a nuestras palabras cuando por la noche rezamos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón que recibimos no tiene otra condición. Negarlo es negar la misericordia de Dios para con nosotros. No existe un solo indicio de excepciones, y Dios quiere decir lo que dice.